A continuación vamos a comentar los diferentes perfiles de artistas que existen en la industria. Y es que para crear y realizar las diferentes tareas del arte en videojuegos existen varios perfiles de artistas, no tenemos un único perfil de artista que lo hace todo. Es cierto que esto pasa especialmente más en empresas de gran tamaño y en proyectos también de gran tamaño, que obligan a especializar el trabajo y hacer que existan diferentes roles y perfiles que se dediquen a tareas concretas. De hecho, cada uno de estos perfiles de artista está especializado en aspectos concretos del arte en videojuegos y muchos de ellos encajan con los diferentes tipos de arte que hemos visto en el tema anterior. Como cada perfil es especializado, es bastante obvio y coherente que exija una formación específica, que aporte un dominio alto en cierto tipo de técnicas y de metodologías de trabajo. Bien, vamos a comentar a continuación brevemente cada uno de estos diferentes perfiles de artista. Lo primero a comentar es que aquí vemos que los nombres están en inglés. Eso no quiere decir que no existan los mismos conceptos en español o en otros idiomas. Lo que pasa y es que a nivel de recruitment, de ofertas de trabajo, normalmente siempre se piden estos perfiles ya en inglés, y es que el dominio del inglés es una condición necesaria, absolutamente necesaria para poder entrar a trabajar a videojuegos, sobre todo a un nivel de empresa de ya bastante nombre y bastante experiencia dentro de la industria de los videojuegos. También comentar que en empresas que tengan un tamaño más pequeño o que el proyecto también sea muy pequeño porque disponga de pocos recursos, es muy probable de que el artista acabe realizando varios de estos campos de trabajo que vamos a ver. Es decir, un mismo artista puede llegar a hacer desde todo el modelado de personajes hasta la animación o incluso participar de la iluminación o de la interfaz gráfica de usuario. De todas formas, ahora vamos a comentar estos perfiles por separado. El artista conceptual o concept artist se encarga de la creación del arte conceptual. Sus habilidades deben ser las de saber sintetizar e integrar las directrices que provienen del diseño de juego y de la dirección de arte. Tanto desde diseño como desde dirección de arte se comenta, se dirige un poco la creación, dando pues directrices y guías sobre cómo deben ser los escenarios y los personajes a nivel de arte, y el artista conceptual debe saber plasmar esto, sobre todo con una eficiencia y una velocidad suficientemente adecuadas para que el proceso de trabajo no sea demasiado lento. Así que obviamente tiene que tener una formación específica en ilustración y bocetaje, y siempre ayuda a tener conocimientos de modelado 3D, ya que muchas veces estos conceptos, estos dibujos conceptuales van a servir de apoyo para que los artistas de 3D o de 2D hagan los modelos definitivos. Con lo cual, si el artista conceptual ya tiene conocimientos sobre cómo se modelan los personajes en 3D o cómo se dibujan en 2D, es mucho más fácil de que sus dibujos ayuden después a la tarea de los artistas que hagan los modelos definitivos. Además, es cada vez mucho más frecuente que se creen conceptos de juego ya con programas de escultura digital como el ZBrush o el Madbox. Environment Artist o artista de entornos se ocupan de la creación de los entornos y de los elementos de ese entorno, todos los objetos, paisajes, fondos, terrenos, edificios, tanto los edificios por la parte externa como los edificios por la parte interna, todo lo que hay dentro, mobiliario, también armas de personajes, algún tipo de vehículos y bueno, todo tipo de objetos. La tarea a realizar es modelado, sobre todo mapeado, y también parte de texturizado. Aparte de dominar los programas de 3D básicos, también se valora muchísimo dominar los programas de escultura digital o sculpting para crear los elementos en alta resolución que normalmente se utilizan para extraer mapas que se van a añadir a los modelos de media o baja resolución para ganar una calidad visual a costa de tener un rendimiento también óptimo y no sobrecargar el motor. Es necesario tener una formación amplia en diseño gráfico o bellas artes, y muy recomendado pues tener nociones de ilustración y arquitectura.
El Texture Artist se encarga casi exclusivamente de la creación de texturas para usar en entornos o en personajes. Se crean aplicando varias técnicas. Se pueden crear texturas de forma mucho más realista partiendo de fotografías ya existentes o generar las texturas totalmente a mano desde cero. Normalmente esta última opción encaja más con un estilo de arte mucho más cartoon, mucho más de historieta, mucho más de cómic. También tiene la tarea de crear ciertos tipos de mapas complementarios como normal mapping, displacement o mapas de especular. Se le exige un dominio de programas de creación gráfica 2D, donde destaca el Photoshop, pero también otros programas. Y también se le pide tener un gran conocimiento y formación en ilustración y pintado. El artista de la interfaz gráfica, de User Interface Artist, se encarga de la creación de los elementos de la interfaz gráfica de usuario. Es un perfil un poquito parecido al del artista dedicado a crear texturas, porque es un perfil que requiere un dominio de las herramientas de creación gráfica en 2D. Aparte de esto, también es muy recomendable tener conceptos de interacción y de usabilidad que tocan un poquito más el campo del diseño de juego, del game design, de cómo el jugador va a interactuar con los elementos de la interfaz.